You are currently the only person in this conference. Hola, Milagros, Mariana. Supongo que te dicen Milagros. Perdón si te gusta más María que Milagros, pero supongo que te dicen Milagros más que todo. Ah, bien, 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 bien. No, porque por ahí digo, los llamo de una forma cuando escribo las devoluciones de usted, digo, me deben estar queriendo odiar porque no es el nombre que les gusta, que usan, y digo, me van a odiar de una forma. Estoy cargando el material, chicos, así que si me están escribiendo, no los veo. Perdón la demora, estaba en la otra sala de datos. Me descargo. Bien. El problema de las Marías. Good evening, Sí. teacher. Hello, Sebastián. How are you? I'm fine, thank you. Okay. So welcome indeed. So. Bien. Ah, no sé si a todos les llegó el mensaje que les mandé por mensajería interna de la reunión que hay mañana. Aparte, supongo que les ha llegado desde coordinación la convocatoria para la reunión de mañana sobre los proyectos de la práctica profesionalizante. Creo que Manuel está. Ah, bien, bien, bien. Bien. De igual manera, yo les hice el envío porque nos pidió coordinación también de que por las dudas a alguien de ustedes no les haya llegado. Así que bueno, les mandé por mensajería interna con el link también de la sala, que va a ser por Zoom. Así que, bueno, buenas noches, Virginia. Eso es lo que tenía que avisarles de la parte de la reunión. Yo voy a estar ahí también, así que voy a chusmear un poco de cómo van trabajando en los proyectos. Esperen que quería ver una cosa antes de empezar la clase. Ah, esperen, esperen. Hay algunas personas que les mandé un mensaje interno para saber la situación, así que si están por acá y no lo vieron, aparte de la reunión de mañana, ¿no? Pero si algunos no lo vieron, que después se comuniquen conmigo, que me respondan, ¿bien? Para saber. Eh, sí, sí, que me respondan, porque quiero saber qué ha pasado con uno de los trabajos prácticos para saber cómo cierro, si cierro la nota con lo que tengo, con las notas que tengo o cómo. Que había mandado a Maruko, Iramatsu, Tuñoz, Britos, Ibarra, Del Seri. Re, bueno, me dijo que hoy no iba a estar presente, pero que iba a ver la clase después. Millán, Capdevila, Taborda. No sé si siguen cursando, no siguen cursando, o qué ha pasado, por eso que se comuniquen conmigo después por mensajería interna. ¿Bien? A ver, no es que los estoy retando ni nada. Me interesa saber verdaderamente qué es lo que ha sucedido. Bien. Así que bueno, si están o no están, o ustedes tienen un grupo de WhatsApp, después si le pueden comunicar que se comuniquen, por las dudas no hayan visto la plataforma, les agradecería mucho. Bien. Si ven la presentación que les estoy mostrando, justamente, para no decir presentando nuevamente de manera tautológica, lo que vamos a ver ahora es la frase verbal. Algo ya vimos la clase pasada, hace 2 semanas, miren el sincrónico, cuando les comentaba sobre los adverbios. Bien. Los adverbios les había comentado de que era uno de los famosos complementos que esta frase verbal tiene. Así como la frase nominal tenía sus modificadores, es decir, sus determinantes, sus premodificadores, sus postmodificadores. Bueno, la frase verbal también tiene sus premodificadores, sus postmodificadores, ¿bien? Y ambas frases comparten algo en común. Ambas necesitan de un núcleo para poder subsistir, para poder tener vida. ¿Estamos? Ahora,
La diferencia, quizás, que esto sí creo que se los he comentado antes en otras clases, entre la frase verbal y la frase nominal, bien, quizás está en que la frase verbal, al tener el núcleo, que es el verbo, justamente como su palabra lo indica, y es que la que le da el nombre a esta frase, a este sintagma, la frase verbal con el verbo simplemente solo ya está formando una oración. Bien, esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿en qué casos podemos ver eso? En el caso imperativo, en el modo imperativo, vamos a llamarlo correctamente. En el modo imperativo. El modo imperativo, ¿a qué me hace referencia? A ver si se acuerdan. Lo sacan obviamente por lógica de la palabra. ¿A qué me estaría haciendo referencia si digo modo imperativo? Serían las órdenes. O decir, go. Bien, exactamente. Son las órdenes, son los comandos. Bien. La famosa película, que supongo que la han visto, Forrest Gump, bien. La típica escena donde dice, corre, Forrest, corre, bien. Ahí tienen un imperativo, run, Forrest, run, bien. Entonces, de esa manera, ahí tienen un imperativo. El imperativo comúnmente se dirige a la segunda persona, bien. Es decir, ¿quién? Corre o corre. ¿Quién? Vos. Bien. O corran. Bien. O corren. ¿Quiénes? Ellos o ustedes. Entonces siempre se dirige hacia la segunda persona. Es decir, que el verbo per se, bien, por sí solo, ya está formando una oración y me permite saber a qué sujeto me puedo estar refiriendo. Esa es la única forma, podríamos decir, hay otras, pero son más intrincadas, pero sería una de las formas más comunes del sujeto tácito. Bien. En inglés, el sujeto tácito no es tan común como sí lo es en el idioma español, porque han visto, por lo general, que cuando tratan un tema en la lengua extranjera, en este caso inglés, van a ver repetición del sujeto y del sujeto y del sujeto y del sujeto y del sujeto. Ustedes van a decir, pero no lo puedo resumir. Es medio complejo, bien, cuando uno lo resume por la ambigüedad, bien, pero es como para que lo tengan presente. Volviendo al apunte, para no irme tan por las ramas, la frase verbal, como le indica su nombre, el núcleo es el verbo. Bien, el verbo se refiere justamente a una acción. El modificador del verbo es el adverbio. Bien, por excelencia, podríamos decir que el modificador del verbo es el adverbio. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de frase nominal o sintagma nominal o frase sustantiva, teníamos núcleo sustantivo y vendría a ser la otra parte del discurso que era por excelencia el modificador, era un adjetivo. Bien, acá tenemos un adverbio, lo cual no significa que sea el único. Este adverbio nos va a indicar cómo, dónde o cuándo se realiza esa acción. Bien, cómo se desarrolla, dónde se desarrolla, etcétera, etcétera, etcétera. También existen dentro de la frase verbal complementos y objetos que guardan estructuralmente importantes similitudes con el español, bien, salvo que la diferencia estaría en la ubicación. Aquí, según este cuadro, nos permite ver que dentro de la frase verbal primero va el adverbio, bien, en los tiempos simples, y después viene el verbo. Ahora, después del verbo, hay algunos postmodificadores que también puedo tener, que son adjetivos y sustantivos, y ustedes van a decir, ¿y qué hace metido un sustantivo acá? Bueno, hay algunas estructuras de la oración, estructuras simples, que permiten el ingreso, bien, de un sustantivo al predicado, así como también encontrábamos en la frase sustantiva ingresos de adverbios, de frases ahora no me va a salir la palabra, no eran perífrasis verbales. Las formas con ing o con to infinitive, bien, como infinitivos y gerundios, estas formas participiales que ingresaban en el sujeto, bien, y que venían desde el predicado. También tenemos sustantivos, bien, o frases nominales simples que van a funcionar de objetos, pronombres objetivos como me, him, us y them, adverbios, frases adverbiales y frases preposicionales que hacen los complementos circunstanciales, que me van a resolver tiempo, lugar y modo. Bien, me van a responder a estas preguntas de when, where y how. Bien, de distintas maneras. Me van a sumar información al desarrollo de la acción del predicado. Bien.
Ahora, el verbo, como les dije recién, es una acción, es un estado también, cuyo objeto es un sustantivo o un pronombre. Bien. Acá está lo que yo les comentaba recién del modo imperativo con el sujeto tácito. Bien. Esto hace referencia al modo imperativo. Cuando, por ejemplo, digo, come here, venga aquí, vení aquí. ¿Quién? Vos. Bien. Open the window, abra la ventana, abrí la ventana. Bien. ¿Quién? Vos. Bien. O usted, podríamos decir. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? ¿O hay alguna consulta de acá? Es algo que ya más No, o pero menos hemos esa no tratado. es la estructura, ¿no? La que mostró en la anterior. No es la estructura de la oración. Simplemente es un esquema. ¿Esta que No. tengo aquí? Sí, esa no es la estructura. No es así como está formada la oración. Va primero el adjetivo, después el verbo y después lo otro. ¿Así está bien? Ah, no, 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 pero esta es solamente de la frase verbal, Sebastián. Ah, bien, De bien. la frase Está. verbal. Sí, no de la oración completa todavía. Claro. Ah, está, listo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, esta otra diapositiva les presenta, sí, quizás a eso sí puedo tomar parte de tus palabras, Sebastián, diciendo que son las estructuras de los sintagmas nominales y sintagmas verbales, pero por dentro. Bien, separemos sujeto y separemos predicado. Bien, lo imaginemos así como dos cajitas bien separadas, dos clusters completamente separados. Bien, si analizamos el sintagma nominal o la frase nominal o la frase sustantiva, bien, tenemos un núcleo, bien, que el núcleo podía ser un sustantivo o un pronombre. Ahora, este núcleo tenía premodificadores que podían ser artículos, bien, ¿se acuerdan cuando teníamos el a, el an, el de, el the? Pronombres, bien, adjetivos u otros sustantivos que pierdan su función primigenia de sustantivo y se transformen en adjetivos, por ejemplo. Y también teníamos postmodificadores, que podían ser grupos preposicionales, ¿se acuerdan las frases nominales que encontraban después de una preposición? Como por ejemplo on, como por ejemplo off, la OF, ¿bien? Ahí tienen grupos preposicionales, ¿bien? O frases preposicionales también se les suele llamar. O de cláusulas, ¿bien? Como por ejemplo con that, que en este caso el that no estaría funcionando como un adjetivo demostrativo, ¿bien? Ojo acá, ojo el piojillo, ¿bien? No tiene la función de un sustantivo adjetivo, ay, perdón, de un adjetivo demostrativo, sino que tiene la función de un pronombre relativo, ¿bien? Porque esta es una cláusula de relativo adjetiva, se le llama. Porque la cláusula completa es un adjetivo en sí, pero no el that necesariamente. ¿Bien? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás ya pasemos a segundo ahí cuando veamos eso. Las WH, las ING, las frases, las cláusulas con ING, con to o con ed. ¿Bien? Ahora, si nos vamos al sintagma verbal y lo comparamos con el nominal, decimos, ah, bien, perfecto. Tengo un núcleo. Estamos bien. El núcleo en este caso, en vez de ser un sustantivo o un pronombre, va a ser un verbo o una frase verbal. ¿Por qué se les explica acá el hecho de frase verbal? En español nosotros también tenemos lo que llamamos perífrasis verbales. Es decir, que dos verbos se juntan para formar una frase. ¿Bien? Y que si yo los analizo por separado, muy probablemente cada uno de estos elementos que formaban esta frase tenga un significado diferente o quizás ni lo tengan, pero jamás me van a poder emular por separado el significado de cuando estaban juntas. Bien, por ejemplo. Entonces, cuando veamos frases verbales, van a ser principalmente cuando veamos los tiempos verbales. Bien, cuando veamos los tiempos verbales, se van a dar cuenta, aquellos que así se recuerden, van a ver auxiliares, por ejemplo. El do y el das para el presente simple, el did para el pasado, por ejemplo. El verbo to be, el síndrome del to be, el famoso síndrome del to be que yo les decía, lo van a tener como un auxiliar acompañando otro verbo principal. Bien. Es decir, que hay frases verbales dando vuelta. Ahora, el premodificador, bien, o el modificador lo dejaría yo, pero bueno, acá a sazón de esta idea del cuadro, lo tenemos como premodificador, adverbio, solo cuando el verbo está en presente o pasado simple, bien, eso lo podemos barajar más adelante cuando veamos los tiempos verbales.
Y los postmodificadores podemos tener sintagmas nominales, adjetivales, otro sintagma adverbial, sintagma preposicional, y podemos tener también las cláusulas de vuelta, con that, con las palabras interrogativas, con el ing, con el to, que es el infinitivo, o con las participiales de ed. ¿Bien? Entonces, ahora lo que sí estamos viendo, y es por eso que les presentaba esas dos cajitas como si fueran sintagmas, es linkearlas. ¿Bien? Linkearlas de una forma en la cual yo ya no tenga separados solamente sintagmas, ¿bien? Sino que tenga una oración. Y esta cantidad de oraciones que yo vaya formando, ¿qué me van a permitir formar? Si yo tengo varias oraciones, que obviamente tienen que tener dos elementos también, pero ¿qué me van a permitir formar estas oraciones? Un texto. Un texto, bien, un párrafo, un ensayo, un abstract, un texto en sí, bien. Eso es lo que me van a permitir. Obviamente que estas oraciones van a necesitar de la cohesión y de la coherencia, bien, para que pueda tener sentido totalmente. Ahora, rápidamente veamos frase nominal y frase verbal. Frase nominal, que ya la hemos tocado antes, la hemos tomado como tema, es una frase nominal sustantivo, es un grupo de palabras donde el sustantivo es el núcleo. El resto de las palabras modifican o dan algo más de información sobre este núcleo. Y el sustantivo es la palabra más importante de esta frase. Los componentes van a ser núcleo, obviamente, premodificador, bien, se usan delante de un sustantivo, pueden ser adjetivos, verbos o adverbios, bien, también se pueden usar ahí. Postmodificadores, bien, son aquellos que vienen después del sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. Ahora, la frase verbal, que es a lo que nos estamos ateniendo principalmente, también es un grupo de palabras. Pero en este caso, el elemento, como se los había comentado antes, el elemento central va a ser un verbo, ¿bien? Que está precedido por un auxiliar, a veces, no siempre, y puede también estar seguido de frases sustantivas, preposicionales, adjetivas o adverbiales. Ha sido denominada esta famosa frase verbal, ¿bien? Como el predicado de la oración, ¿bien? Es decir, lo que predica, lo que me añade información de qué está haciendo el sujeto, ¿bien? Por medio del verbo. ¿Bien? El link, en este caso, va a ser el verbo. El linkeo lo va a ser el verbo. El verbo es una palabra que nos denota acción, proceso o estado. Esto lo van a ver quizás con mayor detenimiento y van a poder ir comprendiendo un poco más en detalle lo que les estoy comentando cuando veamos los tiempos verbales, justamente. Porque ahí sí van a ver la forma de acción, la forma de proceso, si es, por ejemplo, una forma continua, bien, estamos hablando de un proceso, bien, o de un estado cuando tengamos el verbo to be. Para muchos, según nos dice el apunte, para muchos autores, un verbo es una unidad gramatical que expresa tiempo, bien. Y muchos también sostienen que el reconocimiento del verbo de una oración es el paso más importante para la comprensión de la misma. A ver, esto lo van a notar cuando veamos los tiempos verbales. En inglés tenemos dos palabras. Están ahí escritas en el chat. ¿Alguien les suena o puede conjeturar o lo ha visto antes? ¿Qué significa cada una? Esas dos palabritas. ¿Significan cosas diferentes? ¿Significan cosas semejantes? Una es tiempo, creo, la otra no sé. Tense no es... Sentencia no era, no. ¿Qué? Ya me acuerdo. La tengo ahí, pero no me sale. A ver, bien. Por ahí va lo que van diciendo. Bien. Tense and time, bien, como acá dice Virginia, los dos significan tiempo. Bien. La diferencia está en lo siguiente. El time, bien, es el tiempo pasado, presente o futuro. Es el tiempo cronológico. Bien. El tense es el tiempo lingüístico. Bien. Es una unidad de estudio lingüístico. Bien. Por ejemplo, si yo les doy un ejemplo así. El chat. Ah, claro, cuando habla del tiempo verbal. Exacto, exactamente. No. Bien. Cuando yo les pongo, por ejemplo, esta oración, no una frase. Esta oración, I live in Córdoba.
¿En qué tiempo está? I live, yo vivo en Córdoba. Presente, ¿Qué presente? presente, continuo, ¿no? ¿No No, sigue porque eso tendría que viviendo? tener ing. Simple, presente simple. Simple. Exactamente. Bien. Cuando me dijeron presente, eso es time. Bien. El famoso time, el tiempo. Ese es el tiempo cronológico. Por eso yo les digo, ¿qué presente? Bien. Y ahí viene el simple. Ahí viene el tense. Bien. Viene la forma lingüística, la que me establece, de todos los tiempos presentes que existen dentro de la cronología de una acción, bien, sincrónica, diacrónica, dentro de la cronología de una acción, bien, este es simple. Bien, es una categoría lingüística o gramatical, también se le quieren tomar, que me establece qué especificidad tiene este tiempo. Bien, este tiempo presente. Se está desarrollando ahora. ¿Por qué? Porque es un estado, ¿bien? Porque es una acción en continuado, es una acción habitual, una rutina diaria, ¿bien? A eso es lo que voy, ¿bien? Sí, Sebastián. Pensé que querías decir No, algo. no. Bien. Entonces, esa sería la diferencia entre estas dos palabritas tense and time, ¿bien? Ambas significan tiempo, pero time es el tiempo cronológico, presente, pasado, presente y futuro, y el tense es el tiempo lingüístico, ¿bien? Cuando empiece a aparecer pasado o presente simple. Ese simple es el tense, ¿bien? Ahora, paso a la otra diapositiva, porque si no, se me acaba. A diferencia de otras estructuras del lenguaje, los verbos en inglés cambian su forma, ¿bien? A veces se les agregan sufijos o terminaciones, ¿bien? Que aquí sí está, retomo las palabras de Sebastián cuando me decía viviendo, por ejemplo, el sufijo ing, ¿bien? Cuando quiero decir estoy viviendo, tengo que tener un verbo to be y después el otro verbo con ing, ¿bien? Entonces, en ese caso, yo tendría que decir y sumarle esto para darle mayor asertividad. I am living in Córdoba right now. Bien. Yo estoy viviendo en Córdoba justo ahora o ahora mismo. Bien. Entonces, ahí le doy más asertividad y al verbo live, que les había puesto en la primera oración, le quito esa E, le agrego ing. Bien. Le agrego un sufijo. Bien. Hago la sufijación. Bien. La fijación que habíamos visto como proceso. Entonces, la forma del verbo cambia cuando se marca el tiempo, pasado, presente, futuro, la persona, primera del singular, tercera del singular, etc. Recuerden que hay 3 tipos. El número, si es singular o plural, y la voz, si es activa o pasiva. Bien. Además, a menudo los verbos se acompañan por modales y auxiliares. Bien. Los modales y auxiliares, como su palabra lo indica, como les decía en la otra aula, no es que aparezca la denominación, la etiqueta de modales y auxiliares porque Dios es grande, Dios existe, besito, y quisimos ponerle un nombre así. No, bien, sino porque justamente la palabra de modal y la palabra de auxiliar nos da idea, nos ayuda a barajar un poco de qué se va a tratar este verbo, bien, son verbos. Los modales justamente modulan, bien, suavizan la acción del verbo principal, bien. Y los auxiliares, como su palabra lo indica, auxilian, ayudan a que el verbo principal forme un tiempo verbal, por ejemplo. Bien, como en este caso, el am de I am living in Córdoba right now. Bien, el am, este verbo to be, ese síndrome del to be que yo les decía que los va a perseguir por todos lados, ese verbo to be es un verbo auxiliar que está ayudando a que living forme un presente continuo. Bien, eso es lo que le está haciendo. Le está auxiliando, lo está ayudando a que forme un tiempo. ¿Bien? Es por eso que llevan estas etiquetas, estas denominaciones. Ahora, la identificación, bien, de estas dos frases, de estos dos sintagmas, comúnmente en el inglés, en el idioma inglés, es más directa, bien, por eso la estructura sintáctica sujeto y predicado. En español es bastante semejante, bien, nosotros tenemos el sujeto y el predicado, y en el predicado encontramos el verbo. Bien, es decir que el predicado, que es a lo que nos estamos refiriendo ahora con la frase verbal,
responderá a alguna de las siguientes preguntas. A qué hace, hizo, hará el sujeto, el tema, la entidad de la que se habla, qué, cómo es, fue o será, bien, pasado, presente, futuro, dónde está, estuvo o estará. Entonces, la palabra que enlaza el sujeto, lo que les decía al comienzo, con el resto de la oración, será el verbo. Bien, eso será el linkeo. Bien, será la unión, la amalgama que tenga la oración completa. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Perdón el ruido del mate. Ay, se me silenciaron. Ah, bien, Virginia. Gracias. Bien, ahí va. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, la otra, sí, Milagros. Seguí escribiendo si necesitas. Ah, es Milagro, perdón. Por el momento vengo bien. Ah, bien, bien, bien. Bien. Perfecto. Bien. Es- mira. Siempre, como veía María Milagros, siempre lo vi, perdonando un paréntesis, ¿no? Milagros, no milagro. Mira, mira, mira. Leo tantos alumnos que por ahí uno interpreta, así que por eso, pero bien, mira, interesante el cambio de una letra. Muy bien, profe, sacando María. Bueno, muchas gracias, Milagros. Bien, ahora les voy a cambiar a esta otra diapositiva, que es el tema más fuerte de esta clase, que son los verbos modales. Bien. ¿Qué les dije recién que eran los verbos modales? ¿Qué me ayudaban con el verbo principal? ¿A qué me daban pie? Ser educado. No, nada que ver. No, no está tan mal, no está tan mal. Bien, no, Pero sí, está, pero fue como, como es no, pero modales, está sí, le bien. decía buenos modales. Bien, no, está bien, bien, bien. Pero va por ahí, ya te voy a especificar. Milagro, sí. Pasa que la otra, el otro archivo, bueno, no hubo un total consenso, ya se los voy a subir, ya se las voy a dejar para las aulas mías. Era porque prefería yo, más que iniciar directamente con verbos modales, quería hacerles un linkeo, bien, más, un poquito más explicado de lo que era la frase nominal con la frase verbal. Es por eso, pero ya se los voy a subir, Milagro. Ya se los voy a subir. No te preocupes. Gracias por hacerme acordar, pero no te preocupes, ya se los subo. Bien, los verbos modales, como más o menos decía Sebastián, en realidad no tiene que ver tanto con modales en el sentido de ser educado, pero sí tiene un dejo de esa precisión porque nos permiten formalizar, bien, hacer más formal, bien, un sintagma, una oración, nos permiten hacer eso. Como dice Virginia, auxilian, sí, en cierta forma, auxilian el verbo principal. Y de otra forma también podríamos interpretar que los verbos modales amplían, bien, un poco el significado del verbo. Eso es lo que sería la función más primordial o las funciones más primordiales de estos verbos modales. Bien, acá dice, como auxiliares, es lo que decían, siempre acompañan el verbo principal, ya que no aportan sentido a la oración por sí solos. Eso es otra cosa. A ver, muchos de estos verbos modales necesitan del verbo principal para poder tener completo significado, les diría yo. No es que alguno de ellos no tiene significados por sí solo, ¿bien? Algunos sí, ustedes lo van a ver y van a decir, ¿y qué significa esto? No tengo traducción. Y es Ahora, cierto. para una respuesta sí, se usa solo, por ejemplo, cuando decís, can I go? Y yes, you can, una cosa así, o cuando Exacto. decís I could, podrías, vos Es, preguntás y vos respondes I could, exacto, exactamente. pero Bien. obviamente tiene que ser como respuesta. Bien. Ahí el tema que estás usando, Sebastián, no estaría como verbo modal, necesariamente la respuesta. Bien, en la pregunta sí, pero en la respuesta están como auxiliares. Bueno. Bien, Ah, en la pregunta están bien usados como modales, pero cuando yo respondo, esas que están usadas como modales se transforman en auxiliares. Bien, es por eso. Pero ahora, hay algunos auxiliares, bien, como por ejemplo, si yo les digo, do you have, a suponer, do you have brothers and sisters? Bien, y yo digo, yes, I do. Sí, yo los hago.
si busco el do, bien, como un verbo auxiliar y digo, sí, yo lo hago, lo quiero traducir, sí, yo lo hago, no va a tener sentido. Sí, los tengo, pero ¿dónde está el have? De tener, bien. Entonces, en ese sentido, el do para el español, cuando haces esa respuesta corta, no tiene significado literal, bien. Es una forma lingüística que establece el inglés para poder responder, tomando el auxiliar de la pregunta. ¿Se usan para dar intención, puede ser? Bien, sí. Tienen distintas funcionalidades, Milagro. Tienen distintas funcionalidades. Una de ellas es la intención. Otra de ellas es la probabilidad. Otra de ellas es la capacidad. Bien. Entonces, ven que amplío. Ahí te leo de vuelta. Me amplío y pierdo el chat por eso. Pueden tener diferentes significados dependiendo de la actitud o intención que el autor quiere expresar. Es por eso que el lector debe reconocer estas formas como problemáticas para la comprensión. Debe, también y en especial con las formas del pasado, arriesgar significados relacionados con probabilidad, sugerencia, conjetura, deseo, recomendación, opinión, intención, deber, obligación, necesidad. A ver, en resumidas cuentas, puede ser, bien, es como lo que vienen diciendo. Puede ser para dar una intención, puede ser para dar una sugerencia, puede ser para pedir algo, bien. Bien, sí, puede ser para pedir algo, bien. Puede ser para el simple hecho de auxiliar a un verbo principal y no tener una definición exacta en el español, bien. Puede ser, como dice acá, para sacar una conjetura, para sacar una conclusión. Tiene varias utilidades cada uno de estos modales. Eso sí, cuando ustedes los bajen al español, muchas veces los modales se les van a parecer. ¿A qué me refiero con esto? Cuando busquen el significado, les va a aparecer todos igual, ¿bien? Todos iguales, van a decir podría, todos van a aparecer como podría, cuando los pongan a veces en los traductores, ¿bien? Lo importante acá, además de hacer la bajada al español, es interpretar su estructura, su posición y su ayuda en la oración original del español, ¿bien? Hay algunas pequeñas diferencias, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Veamos, el verbo can, ¿bien? ¿Cuándo lo han visto el verbo can? Cuando lo vieron en la secundaria. ¿Con qué lo interpretaban el verbo can? Sebastián recién dijo un ejemplo. Con poder. Bien, exactamente. El verbo can, vosotros poder. Joder, tío, Manuel, que hoy me has venido, pero me has venido ala. Bien, yo puedo, exactamente, con el verbo poder. El can lo han visto comúnmente con el verbo poder. Pero I can play the piano, por ejemplo. Vamos a suponer esa oración. No igual a power, please. Bien. I can play the piano. Bueno, vamos a tirar una oración random, bien, de lenguaje general, de idioma general. Y, can I go to the park at night? ¿Tiene el mismo sentido? ¿Tiene la misma interpretación, la misma inferencia, independientemente que los traduzca como poder o puedo? Ajá, bien. ¿Y cuál sería la diferencia? Porque yo los traduzco al español. Yo puedo tocar el piano. ¿Puedo ir al parque de la noche? Y el otro es una pregunta, más que todo. Ajá, Como, bien. Esa es una forma, bien, lo que estás diciendo, no es lo David. mismo decir, yo puedo tocar el piano y no puedo, la otra es como más, ¿puedo ir hoy al parque esta noche? Ajá. Ajá. Bien, bien. Voy entendiendo por dónde vas. Bien. Yo la de Por ahí. can I play the piano lo veo más como yo sé tocar el piano o una cosa así. Yo lo he Ajá. visto una vez también así, cuando uno dice así, generalmente como así, I can significa, por ejemplo, yo lo sé hacer también. Ajá. Bien. No sé si es por ese lado. Bien. Sí. Están diciendo todas conjeturas que me parece que está bueno también lo que acaba diciendo Manuel. Bien. Y ahí después suma Milagro. Una es para pedir permiso, la que está con pregunta. Bien. Can I go to the park at night? Ah, Bien. claro. Y el otro está Es un diciendo que puede, permiso. sí. Exactamente. Estoy pidiendo un permiso. En la otra, I can play the piano. Bien. Es como vos decís, Sebastián. Yo sé. Yo puedo hacerlo porque lo sé. Tengo la habilidad para poder hacerlo.
Bien. Entonces, uno es una posibilidad física y mental también, porque tengo que mover los dedos para poder tocar el piano, de acuerdo a los conocimientos que yo tenga de la música, del pentagrama. Y la otra es pedir un permiso. Bien. Entonces, fíjense que el mismo modal, por más de que yo los traduzca de manera semejante, porque yo digo, puedo tocar el piano, puedo ir al parque, bien, las dos las voy a traducir como puedo, tienen una inferencia, un sentido diferente. ¿Bien? Entonces, a eso hay que prestarle atención. Es por eso que dice aquí, idea que expresa o indica posibilidad o capacidad o habilidad aprendida. Se utiliza para preguntar, solicitar permiso o pedido. Bien. Ahora, después tenemos el could. Es el segundo que aparece acá en la lista. ¿Qué sería el could? Aparte de lo que lean ahí, ¿bien? Pero si alguno se acuerda también de lo que haya visto antes. Could you go? Ajá. Podrías ir a futuro, digamos, sería. Sí, Oh, sí, no tiene tanto que ver a futuro. Yo diría, bueno, la inferencia, la referencia podría ser a idea de futuro, pero es más un condicional. ¿Bien? Es como una claro. condición. ¿Podrías? Bien. Es una condición, bien. Es como una posibilidad más condicional, bien. Y por el otro lado, hay una diferencia también entre can y could, pero referido a, vendríamos a decir, los contextos en los cuales los vamos a usar. Can es mucho más directo, es de un vocabulario más informal, más directo, bien, más avasallante, le podríamos decir, más coloquial. Es yo podría, ¿no? Sí, could es podría, ¿bien? Y aparte de tener una calidad más de posibilidad en sentido condicional, podría, con una referencia a futuro, ¿bien? De una acción que viene inmediatamente, es formal. Could es mucho más formal que decir can, ¿bien? Cambia, suaviza, ¿bien? La función del verbo. No es lo mismo decir, can I go to the park at night? ¿Bien? ¿Puedo ir al parque a la noche? A decir, could I go to the park at night? Hasta cambio el tono. ¿Podría ir al parque esta noche? ¿Bien? Cambia, suaviza, le da de lo directo, le da un tono de formalidad, ¿bien? Más suavizado. Es por eso que dice También aquí, puede ser, profe, por el tema de sería del rango, por así decirlo. O sea, no es lo mismo que el hijo le pregunte a la madre si puede ir al parque o que un jefe le diga a un empleado si podría hacer algo. Como que a lo mejor también sí, sí, cambia sí. eso. Sí, exactamente. Tiene que ver mucho con los La cronolectos, los jerarquía. idiolectos, exactamente, los cronolectos también. Tiene que ver mucho la edad, las posiciones, ¿bien? Si, por ejemplo, tienen que escribir una carta, ¿bien? Una cover letter, que le llamamos, que es una carta de presentación para un empleo, un trabajo, ¿bien? Cuando tienen que apply for a job, tienen que aplicar a un trabajo, probablemente, y lo más sugerido, es que usen could, no can. ¿Bien? Porque se están dirigiendo a un rango, más independientemente de cómo sea la mecánica después dentro de la institución, de la compañía, de la empresa, si es más relajada o no. Pero, ante la duda, bien, uno apunta al rango formal. Bien, Claro. usando tus palabras. Sí, exacto. Por eso que dice, poca probabilidad, habilidad o capacidad en el pasado, bien, tomamos en cuenta, cuando veamos los tiempos verbales, que el pasado de can es could. ¿Bien? Esa es otra diferencia. Se utiliza para preguntar, solicitar permiso o pedido más educadamente que con can. ¿Bien? Por eso las traducciones podrían ser podría, podía, pudiera. ¿Bien? Ahora, después tenemos estos dos que aparecen aquí, que es may and might. Esa es la pronunciación. Ay, ¿por qué habría otra cosa? Bien, may and might. Bien, esas son las pronunciaciones. No may y may, no. Bien, porque si no ahí se van a confundir en las pronunciaciones. Es may and might. Entonces, entre estos dos, bien, que indican, como dice acá, una probabilidad, ambos indican probabilidad. Pero la diferencia está en que might, el M-I-G-H-T, ¿bien? Es menor la probabilidad de que la acción, de que la situación, de que el evento suceda. Si les tuviera que poner un porcentaje, ¿bien? A esto, así como cuando vimos los valores de frecuencia, que era el 0, el never, el 100%, era el always, y en el medio
había una variedad. Si le tuviera que poner un porcentaje, estaríamos hablando acá de un 20%, ¿bien? De que suceda la acción. Está muy cerca de que casi nunca, ¿bien? Ahora, si tuviera que poner un porcentaje a May, podríamos decir que está en un 40-50% de que la acción, de que el evento suceda, ¿bien? Acaezca, ¿bien? Esa sería como la diferencia si lo quieren tomar de otra forma. Por eso dice que el may es probabilidad, una acción que puede pasar en el presente o en el futuro, y se utiliza para solicitar permiso o pedido. Más educadamente que el could. Poder, puedo o puedo que. Y el might es poca probabilidad, presente y futura. Bien, se usa para dar sugerencias y posibilidades. Se usa para peticiones y ofrecimientos, probabilidad remota en el presente y futuro. Bien, y es el pasado de may. Yo no lo tomaría tanto como es el pasado del may, pero bueno, porque ambos coexisten, bien, existen separados. Pero la traducción sería podría. Si ustedes se van fijando, esto es lo que yo les decía al comienzo. Cuando busquen las traducciones, Google Traductor, DeepL, bien, o algún otro diccionario, muchas veces van a terminar traduciendo todos como puedo, podría, podés, poder. Bien, todas se traducen en el español prácticamente con el verbo poder. Bien, en inglés tienen otras referencias de permiso, probabilidad. Bien, nosotros a todas le ponemos poder. Ellos usan palabras diferentes para expresarlo. Bien, esa es la diferencia más tajante. Ahora, el must y el must not, bien, su forma positiva y su forma negativa. Must y must not, ¿dónde lo han visto? Porque este sé que lo han visto. El must aparece en muchos lugares. ¿Dónde lo han visto el must? En la canción de Queen. ¿En la qué? Disculpa, David. En la canción de Queen. Queen. Bien. Just must go on. Must. Algo así. Ajá, bien, bien. I must go on. Show must go on. Bien, también. Must podría ser como que es una obligación hacerlo, cuando alguien te quiere decir que es tu obligación. You must, como debes hacerlo. Sí, es un deber. Es un deber de obligación. Bien. Por eso es que cuando acá me está. I must eat tonight. Tonight ahí va junto, Manuel. I must eat tonight. Bien. Debo comer esta noche. Como un deber. Tiene sentido de obligación. Bien. Y por eso cuando dice la frase el show must go on, la típica. Bien. El show debe continuar. Es decir, que ante cualquier circunstancia es una obligación que debe seguir. Bien, debe seguir sucediendo, acaeciendo. Ahora, esto también lo han visto seguramente en carteles. ¿Vieron cuando está la prohibición de fumar? La prohibición de estacionar. Bien, el must también se usa de manera legal. Bien, se usa para you must not smoke here. Bien, you mustn't smoke here. No deben fumar aquí, porque es una prohibición por ley. Bien. Entonces, ahora, yo les digo otra cosa. Supongamos, hasta acá ya hemos hablado de la prohibición. Ahora, supongamos que lo vemos a... Te voy a tomar de ejemplo Sebastián, permiso. Lo vemos a Sebastián en presencia, bien, y Sebastián viene así, con la cara mal, bien, ajetreado, cansado, transpirado, bla, 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 bien. Y ustedes lo ven solamente, él no dijo absolutamente nada, bien. Yo puedo usar el must para sacar una conclusión, bien. Entonces puedo decir, he must be tired. Él debe estar cansado, bien. Y ahí no estoy hablando de una prohibición. Ahí no estoy hablando de un permiso que me otorgue la ley. No estoy hablando de el show must go on. Pero ahí trabaja como modal también. Trabaja como modal. Ah, mira. Porque está acompañando el be. ¿Y cómo sabe que estoy cansado? Ah. Todos estamos cansados. Si estuviéramos saltando una pata cual Heidi por la pradera, diríamos otra cosa. Bien. Pero ahí está trabajando como modal. Bien. Entonces, you must rest actuaría igual. Ahí estaría actuando como obligación, Manuel. Como una obligación por una sugerencia. Bien. Ahí tendría un sentido más de sugerencia, obligación, pero no como sacar una conclusión. Bien. Y cuando decís he must not be here.
Él no debería estar Está aquí. sacando una conclusión. También es Está sacando como el Seltayer, una conclusión, pero como modal Exactamente. también. Exacto. Sí. En todos esos casos están usando modales. Bien. Porque estos verbos no llegan, salvo el can, el could, pero por ejemplo el may, el might, el must, no llegan a ser verbos principales. Jamás llegan a ser verbos principales. Bien. No puedo tomar que must, may y might son verbos principales. Del can y el could podría, en algunos casos, bien, pero no llegan a ser los modales verbos principales. Siempre acompañan a un verbo. Siempre están acompañando. Y otra cosa esencial de los verbos modales es que los verbos modales no se conjugan. Salvo las excepciones de can y have to, bien, pero los verbos modales no se conjugan. No tienen forma pasada, no tienen forma presente, no tienen forma futura. Son atemporales. Bien. No llevan lo mismo que llevan los verbos principales. No se conjugan. Eso es importante. Si están tomando nota, porque acá no está puesto, anoten eso. No se conjugan. Ajá. Bien. Y el verbo que sigue, es decir, el verbo principal al cual acompañan, en este caso como pusieron eat, bien, como yo puse be, como puso después Manuel de vuelta rest, fíjense que los verbos a los cuales acompaña están en su forma base. Tampoco están conjugados. ¿Bien? Esa es otra característica de que cuando existe un verbo modal, el verbo al cual se acompaña, es decir, el verbo principal, no se conjuga tampoco. ¿Bien? Esa es otra característica. Y ustedes van a decir, ¿y cómo sé que va a ser pasado, presente, futuro el contexto? El resto de las oraciones que vengan ayudando. ¿Bien? Eso es lo que me va a ayudar a determinar si estoy hablando del pasado, el presente, el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, pasamos al have to. Bien. El have to también expresa algo que es necesario, una obligación. Tiene su pasado en had to, bien, y su futuro en will have to. Y se lo traduce como tener que. Bien. Yo tengo que. Ahora, hay una diferencia, una pequeña diferencia, les podría decir, casi imperceptible. El have to comúnmente va a aparecer cuando yo tengo que, porque tengo en la cabeza otra opción. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a poner con el tema de las clases. Está lindo para tomarse una coca, una cerveza en algún lado, o estirar los pies, ¿bien? Unwind myself, en la terraza, en el patio, y está la clase. ¿Bien? Como situación, como yo les había dicho, las clases las pueden ver después y lo demás, pero tienen un diablito y tienen un angelito, ¿bien? Su angelito les dice, you have to go to class. ¿Bien? Tenés que ir a clases. You have to go to class. Pero tengo la otra opción. El diablito me dice, quédate acá a tomar una coca, mira qué linda que está la noche. ¿Bien? Entonces, ahí tengo, independientemente en mi cabeza, tengo que ir a clases. ¿Por qué? Porque tengo la otra opción de no ir, evidentemente. Bien. En cambio, en el must, yo no tengo opción. Es una obligación. Bien. Yo no tengo opción de decir, ay, no, no deben fumar acá. Ay, bueno, pero porque yo soy carrizo, me voy a poner a fumar bajo el agua. No, bien, no tengo opción, no tengo otra opción de elegir, ay, bueno, voy a fumar hoy porque quiero, mañana no, porque no. No hay opción, no hay opción, ¿bien? Después tenemos el should, el shouldn't y el ought to, ¿bien? Esperen que quiero ver, sí, hay otros del otro lado, ¿bien? Ah, ese le voy a preguntar yo, el shall. Ah, el shall, el que aparece del otro lado. Ya me llega. Sí, 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 sí. En el caso del should, shouldn't y ought to, bien, indican una obligación moral, una recomendación, una sugerencia, una deducción probable en relación al presente, para dar un consejo, bien, o como dice del otro lado, permítanme, una opinión, transmite la idea con más fuerza que should, bien. El caso de eso que se transmite la idea con más fuerza que should es el ought to, bien. Fíjense que el should comúnmente se traduce como debería, bien. You should
drink more water. Bien. Voy a ponerlo acá para que les quede. You should drink. You should drink water. Vamos a ponerlo. You should Es drink un water. consejo. Exactamente. Es un consejo. También podríamos tomarlo como idea de sugerencia. Bien. Deberías beber agua. Bien. Es una sugerencia. Ahora, el ought to, que es bastante raro, bien, porque ya es una frase, bien, es una de las frases. Ought to es un debería también. Pero aparte de que es mucho más formal, indica un deber más moral, bien. Es que internamente yo sé que lo debo hacer, pero hay algo que me dice que lo debo hacer, bien. Ese es el ought to, es un deber más moral, bien. El ¿Y should cuál es no el tanto. negativo de ought to? Muy buena pregunta. Bien. Ought not to. Ajá. Ese es el negativo. Ought Bien. not to. Existe la forma de hacerlo oughtn't to. Parece que estoy hablando alemán directamente. Pero oughtn't to. Bien. Lo cual no se sugiere hacerlo. Bien. La lingüística ha determinado que no se sugiere hacerlo porque como es un deber moral, es más formal, debería estar separado. Bien. Claro. Por eso es que comúnmente lo van a encontrar como ought not to. Bien. En vez de oughtn't to. Pero existe la posibilidad, lo mismo que el must, bien, que acá lo tienen como must not, existe la posibilidad de mustn't. Ah. Por ejemplo, si yo quiero decir que no tire basura a la calle, se usaría ese, por ejemplo, por un deber moral o una cosa así. Sí, exactamente. Ahora, cuando ya está reforzado por una ley, por una regulación, por Alguien una... más, no, claro, también. Sería un must. Sí. Exactamente. Cuando ya sería una contravención administrativa, sí, ya iría por ese lado el must. Bien. Luego tenemos el will. El will, ¿cuándo lo han visto? Esto sí les debe sonar porque les deben haber torturado en algún momento de sus existencias. Will Smith. Ah, no, ese no. Aparte de Will Smith, ¿cuándo lo vieron a Will? Ay, chicos, no puedo abrir el termo. Ahí está. Auxiliar tiempo futuro. Bien, exactamente, exactamente. El will con tiempo futuro. Bien, ahí está como auxiliar. Ahora, acá yo se los presento como modal, porque tiene la otra forma. Y también se los voy a presentar, porque por ahí me interesa, como sustantivo. Estoy escribiendo, chicos, por eso. Espera. Nosotros hemos visto el ejemplo de Will You Marry Me, pero no era. Ahí no trabaja como modal. No, ahí trabaja como auxiliar. Ajá. Exacto, ahí trabaja como auxiliar. Y ahí como sustantivo, que se los puse, significa testamento. O última voluntad. Bien. Ah, sí, ahí lo he visto. Por eso es que tiene varias formas. Por eso les dije Dios, la Dios. primera clase. Tatúense donde ustedes quieran. Un pectoral, el otro, un pecho, el otro, una nalga, un brazo, lo que ustedes quieran. Contexto. Bien. Porque el contexto les va a hacer las 1001 habidas y por haber. Se los va a trastocar a todo. Bien. Entonces, fíjense en el contexto. En este caso, el will está como futuro, como promesa, como predicción, como decisión tomada en el momento. Acá sí, esa decisión tomada en el momento y predicción tiene mucho la idea del futuro, bien, como auxiliar. Muchas veces la diferencia es muy sutil en interpretar si es como un modal, si es como un auxiliar del futuro, es bastante sutil, bien, pero está a los fines para que sepan que también tiene la función, aparte de ser auxiliar, de modal, bien. Shall, acá está el que me decía Sebastián que me iba a preguntar. ¿Qué me ibas a preguntar, Sebastián, del shall? No, pero era eso de que también si era modal, porque se lo he visto varias veces y como que de por sí solo tampoco tiene significado si no está acompañado. Exactamente. Los modales comúnmente, exceptuando el can, el could, el have to y el need, no tienen significados solos. ¿Bien? No, si uno los traduce van a tener significado de podría, pero ¿podría qué? ¿Bien? O sea, me hace falta algo más para poder completar su significado. El shall es bastante asemejable, bien, asemejado al should.
y otros dicen que es bastante asemejable y asemejado al will. Bien. Sí hay algo que apareció en la otra aula, en la de datos, de la que venían dando clases. El shall lo usan bastante los británicos, más que los americanos. Lo cual no significa que el americano no lo use. El americano comúnmente lo usa en frases ya hechas. Bien. Por ejemplo, una típica frase. ¿Qué digo ahí? Shall we dance? Bailaremos. No, bueno, una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Quieres bailar? Si Ajá. bailaremos. ¿Quieres bailar? Bailamos. Shall we dance? Shall we dance? Bien, bailamos. Cuando están en una fiesta, bueno, la típica antes, hoy por hoy, ya es directamente otra cosa, pero bailamos. Shall we dance? Bien. Esa es una forma más formal, mala redundancia, de usar el should o el will. Bien. Y comúnmente, como ha caído en desuso, bien, porque recuerden que el idioma inglés, como todos los idiomas, pero principalmente el inglés, es consuetudinario. Bien, es basado por la costumbre y por el uso. Es decir, que a medida que la gente va perdiendo el uso de determinada palabra, va desapareciendo. Bien, entonces, ha quedado pura y exclusivamente para we y para I, para estas dos personas comúnmente. Se escucha muy poco, you shall do tal cosa. Qué Bien. mal. Se escucha muy poco. Se escucha muy poco usarlo con las demás personas gramaticales. Se usa principalmente con we, como las que les puse recién. Shall we dance? Bien. Y más en británico, en americano aparece esta frase. Y shall I dance? Bien. Es como, ¿debería bailar? ¿Bailo? Bien. Esa sería la idea. Es como una repregunta, es más una forma retórica. Would. Bien, would está usado como condicional, ofrecimientos y pedidos. Me gustaría. El would per se no tiene significado. Bien, el would per se solita, su alma sola, no tiene significado. Sí tiene significado cuando yo lo sumo con otro verbo. Bien, como por I will ejemplo, like. exacto, justo estaba por ponerse. Would like, vamos a poner, I would like, está. To eat. ¿Por qué estoy escribiendo? I would like to eat ice cream. ¿Bien? Me gustaría comer helado. ¿Bien? Ahí tomo como me gustaría, condicional, hipotético, ¿bien? De un deseo. ¿Bien? Por eso que aparece como idea de condicional. Be able to indica habilidad, posibilidad. Es un sinónimo de can. Forma su pasado con was able to y su futuro con will be able to. Y se puede combinar con otros modales. Podía, podrá. Bien. Y el needn't y el need, alguien necesita hacer o tener. Bien. Es tener que, ser necesario, necesitar. Bien. Es por eso que aquí debajo hay una aclaración del to need y el need. Este verbo tiene la característica, bien, de ser un verbo semimodal. Es decir, puede ser usado como verbo principal de una oración o como un verbo modal. Esta sería una de las excepciones. To need está acompañando al verbo principal de la oración y hace énfasis en la importancia de la acción. Se pueden reconocer estos casos porque no se pone el conector entre need y el verbo principal. Usualmente se traduce como deber o tener. Cuando usamos need como verbo principal de la oración, lo usamos para referirse a algo que alguien necesita hacer o tener. Por ejemplo, para referirnos a algo que se necesita hacer, conjugamos need con otros verbos en infinitivos precedidos por to. I need to buy a computer. Necesito comprar una computadora o un computador. You need to call her back. Necesitas llamarla de nuevo, devolverle la llamada. Ahora, como auxiliar, que no es muy frecuente su uso, encontramos principalmente formas negativas e interrogativas. You needn't do it if you don't want to. No tienes que hacerlo si no quieres. O need I come? ¿Es necesario que yo venga? Bien. Son formas muy raras de encontrar en el idioma, pero suceden. Bien. Bueno, lo intentamos, diría otro alumno mío. Bien.
suelen aparecer, pero ya son frases. Bien, son frases armadas como el be able to, el need to, el have to y el ought to. Son frases armadas, se llaman frases verbales semimodales, en definitiva. Bien, pero esos son los fines lingüísticos, es la etiqueta, la clasificación que tienen los verbos modales. ¿Hasta acá alguna consulta, pregunta, sugerencia, grito interno? ¿Me quiere tirar ya del precipicio? ¿O hubiera elegido la coca antes de estar en la clase? ¿Algo que quieran decir? ¿O preguntar? No. Ajá. Bueno, a ver, dudas sí les van a aparecer cuando lleguemos a un texto. Bien, dudas les van a aparecer cuando lleguemos a un texto. Quizás ahora en los textos, sí, van a encontrar modales, principalmente van a usar may, might, could, can, must. Bien, les diría que esos son los más usuales que van a estar usando. Need, como mucho, pero como verbo principal. Esos son los que más aparición van a tener en los textos que ustedes trabajen. En segundo, ya si incluimos la parte de, por ejemplo, armar una cover letter y demás, una carta de presentación, los verbos modales, pero que les van a aparecer, les van a llover verbos modales directamente, de toda la especie que puedan usar, como para poder modular, suavizar lo que ustedes quieren decir, ¿bien? Independientemente del contexto, pero se usan de manera formal. Así que bueno, va a haber seguramente un texto, como ya se está acabando la fecha para terminar el tema de los, del glosario. Bien, ya está llegando a su fin la fecha del glosario. Va a haber un texto, seguramente para que trabajemos. Todavía no hemos acordado si va a ser de manera sincrónica, bien, con otro tema, es decir, que lo vamos a trabajar de acá a 2 semanas, se los dejamos colgado y lo empezamos a trabajar, o si va a ser de manera completamente asincrónica, bien, con otro material. Todavía eso está a definirse. Pero ya vamos a ver. Todavía no me sale, se me hace difícil. Y no hay texto de alguna de las formas, no hay drama. Sí, sé que están agobiados, sé que mañana también tienen la reunión con la formulación de los proyectos de práctica profesionalizante, pero bueno, por eso, vamos a ver, estamos analizando. Déjenme que terminemos el jueves, como siempre les digo, que ahí ya doy a todas las aulas, salvo el aula 5, que va a estar ocupada por la reunión, se superpone, así que la reunión va a ocupar eso y va a ser compartir la clase de otra de las aulas. Para Están que quejando en el aula 5. ¿Ah, sí? Yo estoy en el aula 5 de práctica y ahí estaban diciendo justo hoy, mañana no tenía inglés nuevo. Dice. Es la segunda vez, ya van Claro, va a por ir eso. un mes que no vamos a tener inglés por esto. Sí, va a ser un mes, pero bueno, sí, no. También está conmigo. Sí, no, yo no tengo ahí la decisión. Eso viene de coordinación y avisaron ayer de la reunión para nosotros, así que ahí eso yo no puedo intervenir. Yo propuse correr el horario mío, pero bueno, no fue tomada esa sugerencia. Es decir que si termina a las 21:30, de 21:30 a 22:30, tener la clase, pero bueno, no fue tomada esa opción, así que no tengo ahí las manos medianamente atadas, bien, porque no decido eso yo. Eso lo baja coordinación y bueno, uno tiene que acatar. Así que lamento por los chicos de Aula 5, sé que me deben estar odiando, pero no es mi decisión, chicos. Así que bueno. Bueno, chicos, los dejo porque tengo que pasar a dar clases en otro lado. Así que hasta las 10:30 me toca otro tirón. Cualquier cosa que tengan dudas de esto, vuelvan a ver el material, por favor. Bien. Y si van surgiendo dudas, sea del glosario, para aquellos que todavía no lo han terminado, recuerden que todavía queda esta semanita para poder terminar. Me avisan, me consultan por mensajería interna o por foro de novedades. Bien, así que bueno, que terminen bien el día, disfruten de los días de calor, que ya se viene el calorcito y la primavera. Y nos vemos de acá a 2 semanas. Nos vamos a estar viendo el 14 de septiembre ya, en el mes de ustedes. Así que bueno, nos vemos de acá a 2 semanas, chicos. Que tengan buena noche. Ok. Bye, bye.
Good night. Thank you. The same to you. Should I go now? Yeah, you should go. You can turn off your computer. Yeah, you Okay, can turn thank it you. off. Bye. Bye bye.